Buenas noches. En el video de hoy día, chicos, vamos a tratar de hablar de la filosofía idealista. Para eso necesito que primero vean la película La historia sin fin. Si no has visto la película La historia sin fin, detén el video y vela. Detén el video, ve la película. ¿Sí? Es parte de la clase ver la película. Bien, ahora hablemos de filosofía idealista. El filósofo en el que nos vamos a basar para hablar de la filosofía idealista se llama Emmanuel Kant, ¿sí? Así como en El Poder utilizamos a Montesquieu, ahora vamos a hablar un poco de las ideas de Kant. Bien, en filosofía hay una discusión que es entre idealismo y materialismo. Y es una discusión sobre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué es objetivo? Que depende del objeto y no del sujeto. Por ejemplo, la pared es mostaza, ¿sí? Eso es objetivo. Cualquier persona respondería lo mismo. O la madera es café. Cualquier persona que yo le pregunte en el mundo si la madera es café respondería lo mismo. Es objetivo. Subjetivo es que depende del sujeto. O es el punto de vista de una persona. Si yo le pregunto a alguien qué es libertad, eso es subjetivo. Porque un chino, un cubano, un estadounidense, un alemán, un boliviano me van a dar respuestas diferentes. Objetivo es que no depende del sujeto y subjetivo es que depende del sujeto. Bien, en la filosofía idealista se piensa que todo depende del sujeto. Es decir, que todo es en cierto sentido subjetivo. ¿Por qué? Porque el idealismo dice una cosa, que el sujeto, la persona, el individuo, constituye al objeto. Es decir, crea al objeto. Yo, como individuo, como sujeto, creo a los objetos que me rodean. Bien, ¿qué diría el materialismo? ¿Cuál es la lógica aristotélica? ¿Sí? Aristóteles decía el objeto tiene características. Esa es la lógica materialista. Entonces, yo veo un objeto como está este ropero y digo, bueno, esto es plano. ¿Sí? Y eso es objetivo, dice Aristóteles. Esto es plano. Y lo que dicen los idealistas es que no, que cuando yo digo que esto es plano, eso es subjetivo. Si ustedes se fijan muy de cerca, en realidad no es plano. Si ustedes consideran la forma de los átomos, no existe nada plano en el universo. Entonces, cuando yo digo esto es plano, no es que sea plano, es que yo lo hago plano al decirle plano. Le estoy dando la característica de plano. Sé que esto es un poquito denso, me encantaría verlo con ustedes en el curso y voy a hacer un zoom para que haya preguntas, pero traten de seguirme, ¿sí? Filosofía idealista dice que el sujeto constituye al objeto. Entonces, un aristotélico diría, por ejemplo, una persona puede ser hermosa o fea. Y un idealista dice, no, una persona no puede ser ni hermosa ni fea, depende del sujeto que la mira. Las personas no son ni bonitas ni feas. Para ser bonitas o feas necesitan que alguien les vea. Entonces la belleza es subjetiva. Cuando yo veo a una persona, la construyo. ¿Cómo? Al darle características. Entonces, los sujetos ponemos características a los objetos. Por eso, por ejemplo, entre los seres humanos se dice que es tan importante la primera impresión, porque entra alguien, ¿no? ¡Tum! Se tropieza, todos lo ven tropezarse y la primera característica que le pones es torpe. Ah, esa persona es torpe. Cuando vos ves a alguien, le pones características. Cuando conoces una nueva persona, lo primero que tu cerebro hace es empezarle a poner características. Alto, bajo, gordo, flaco, bonito, feo, inteligente, tonto. El cerebro, cuando ve algo, tiene que empezar a ponerle características. Esa es una de las funciones de nuestro cerebro. Entonces, una de las principales. Los idealistas dicen, el sujeto crea al objeto porque el sujeto le da características. Les doy un ejemplo. Imagínense a Chakachi, ¿sí? Tenemos a la princesa de Suecia que ha vivido así, haciendo equitación en los lugares más increíbles, viaja a Francia, a Inglaterra, ¿sí? Y de repente agarramos a la princesa de Suecia y la sacamos de su ambiente y la encerramos con una familia en Achakachi y la ponemos a sembrar papas. A continuación agarramos una chica que fue raptada de joven y vive en un sótano y la sacamos de ahí después de años de vivir ahí y la ponemos en una familia en Achacachi a sembrar papas. Ambas personas, ambas chicas están en la misma situación, viviendo con una familia sembrando papas en Achacachi. Pero para la princesa de Suecia, ese lugar va a ser el infierno.
Un lugar terrible en el que va a decir, cómo puede la gente vivir aquí? Mientras que para la chica que ha salido del sótano y va a empezar a vivir la vida más tranquila, ese lugar va a ser el cielo. Un lugar donde hay libertad, aire puro, donde puede salir como ella quiere. Es decir, aunque el lugar sea el mismo, para cada persona, para una va a ser el infierno y para la otra el cielo. Entonces nosotros decidimos cómo es el mundo. Si tú dices el mundo es horrible, entonces vas a vivir en un mundo horrible. Y si dices el mundo es hermoso, vas a vivir en un mundo hermoso. Esa es la lógica del idealista, porque tú le pones la característica al objeto, ¿sí? Entonces, las cosas no son ni planas, ni bonitas, ni feas, sino que vos le pones la característica. Ahora, analicemos un poco con la película que hemos visto. En la película que hemos visto sirve muy bien para trabajar el idealismo. En la historia sin fin tenemos dos mundos. Uno que es el mundo real, por así decirlo, donde vive Sebastián, que es este niño al que su papá le pide no tener fantasías, asentarse un poquito en la realidad. Y tenemos este otro universo que está en la mente de la gente, el universo de fantasía. Cada vez que una persona imagina algo, ese algo se hace realidad en el mundo de fantasía. Entonces, ¿qué dicen los idealistas? El mundo de fantasía existe en cierto sentido. ¿Qué quiere decir? Que las ideas son una forma de realidad. Por ejemplo, aquí puedo tener una silla y puedo pensar en una silla. Entonces, la silla que está ahí existe. ¿Por qué? Porque tiene características. Es decir, yo le doy características. Y la silla de mi cabeza también tiene características. Estoy pensando en una silla circular con patas de metal. Entonces, esa silla tiene características. En cierta forma existe. Al menos existe más que una silla en la que nadie está pensando. La silla en la que nadie está pensando no tiene características y por consecuente no existe. Entonces, el mundo de las ideas es real, porque las ideas existen, tienen características y pueden ser descritas. En otras palabras, existe, por ejemplo, nuestro mundo y existe el universo de Star Wars, porque está lleno de personajes, características, planetas, en cierta forma, en una forma ideal, existe el universo de Star Wars. Pero si yo pienso en un superuniverso de cerdos luchadores, ese universo no existe porque no lo he pensado todavía. Solo tengo la idea, pero no lo he pensado. No sé qué planetas tiene, qué héroes tiene, qué aventuras vivirán. Entonces no existe. Está en la nada. Fíjense este concepto que interesante. La nada es bien difícil de entender para el cerebro humano porque es aquello que no tiene características. Tratemos de pensar un poco en la nada. La película La historia sin fin también nos va a ayudar. Cuando se encuentran por primera vez con el Comepiedras, le dicen, ¿qué pasa? Y él les dice, donde estaba un lago, ahora en mi pueblo ya no hay nada. Y ellos le dicen, ¿queda un hueco? Y él les responde, no, un hueco sería algo, no hay nada. Quiero que piensen en esto. Imagínense que tengo una caja de vidrio transparente, ¿sí? Está vacía, no hay nada. No, todavía dentro de la caja hay algo, hay atmósfera, hay átomos de hidrógeno, de oxígeno, ¿sí? Pero imaginen esto. Yo agarro la caja y por un lado está completamente sellada y vacío la caja de todos los átomos que tiene. La vacío de todos los átomos que hay adentro. Adentro de la caja, ¿qué hay? ¿No hay nada? ¿Será que dentro de la caja, ahora que he quitado todos los átomos, no hay nada? Escuchen bien esta pregunta. Si en una caja saco todo lo que hay, incluidos todos los átomos que hay adentro, ¿qué queda adentro? ¿La nada o todavía hay algo? Pauseen el video y tengan una respuesta. Si de una caja saco todo, incluso los átomos, ¿qué queda adentro? Pauseen el video, de verdad, pauseenlo y respondan. Bien, ahora que tienen su respuesta, les explico. Si en una caja tú sacas todo, queda vacío. Y el vacío no es lo mismo que la nada. ¿Cuál es la diferencia entre el vacío y la nada? El vacío tiene características porque tiene todavía, la caja tendría todavía espacio-tiempo. Puede ser medida, mide 30 centímetros, y puedo decir, le he quitado todos los átomos hace 30 minutos, o sea que está 30 minutos vacía. Y esas son características. Ahí donde no hay nada, no puede haber características. En otras palabras, si hubiera nada en algún lugar, yo no podría medirlo. No puede haber
30 centímetros de nada, porque eso ya sería una característica. Y la nada es aquello que no tiene características. Entonces, fíjense, el mundo de fantasía, aunque la película no logra representar la nada porque la muestra con nubes, representa muy bien la idea de la nada, porque es este mundo que los seres humanos hemos creado con nuestra fantasía. Es decir, yo pienso en un dragón y ese dragón tiene características y vive en el mundo de la fantasía. Pero cuando dejo de pensar en ese dragón, cuando yo me muero o mis sueños acaban, ese dragón ya nadie lo está pensando, entonces no tiene característica y desaparece en la nada. Eso le está pasando al mundo de fantasía. La nada está tomando fantasía, la gente está dejando de soñar, entonces ya no tienen característica los seres de fantasía y se vuelven nada. Fíjense qué interesante lo que pasa al final. Al final, la emperatriz le pide a este chico Sebastián una cosa, le pide que le dé un nombre. Y en términos de filosofía idealista, lo que le está pidiendo es dame características. En el momento en que Sebastián se da cuenta que está pensando la historia y le da a la princesa un nombre, ella adquiere las características que él está pensando y por consecuente la nada ya no puede aparecer en ella porque ella tiene características, entonces existe en fantasía. Y luego Sebastián, ¿qué tiene que hacer para rearmar el mundo de fantasía? Pues pensar en las cosas y darle características. Y en cuanto sueñen las cosas y les da características, estas existen. Entonces, el mundo es creado por nuestra mente, porque nuestra mente le pone las características al mundo. Nosotros decidimos si el mundo es feo o bonito. Bien, entonces Kant habla, para terminar chicos, de dos conceptos, experiencia posible y experiencia imposible. La experiencia posible es ver el mundo como yo lo conozco. Es decir, veo el mundo y esa es mi experiencia posible. Creo el mundo con mi cabeza. Digo, ya, esto es plano, este techo es alto, ¿sí? Le doy características al mundo. La experiencia imposible es ver cómo es el mundo en realidad. Nadie puede ver cómo es el mundo en realidad. Cada uno está atrapado en su propia visión del mundo. Fíjense, por ejemplo, a mí, nadie puede verme como soy. Cada uno tiene su propia versión de mí. Y uno diría, pero tú te puedes ver como eres. No, yo tampoco me veo como soy. Yo también tengo una versión de mí. Nadie, ni yo mismo, según el idealismo, sabe cómo soy yo en realidad. Cada persona que me conoce tiene su propia versión. Y mi versión de mí mismo es una más entre esas versiones. Eso es la experiencia posible, conocer a alguien de esa manera. Conocer cómo es de verdad a alguien, nadie puede. Eso es experiencia imposible. Experiencia posible es decir, esto es plano. Experiencia imposible es saber en realidad cómo es. No podemos saber cómo es. ¿Sí? Bien chicos, sé que es un poco confuso, así que vamos a poner una clase de Zoom la siguiente semana para hablar un poco de este tema. A mí me interesa muchísimo. Espero que tengan buenas preguntas y nos vemos la siguiente semana.